Segundo coloquio internacional de geopolítica, el papel de los pueblos originarios en el marco de la política del poder, derechos y aspiraciones incivilizados. A partir de la organización de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y muy en particular el Seminario Permanente de Relaciones Internacionales presidido por el doctor Edmundo Hernández Vela Salgado. A continuación haré lectura de nuestros participantes y su semblanza breve. Los participantes tendrán 15 minutos de exposición y se dará una sesión de preguntas y respuestas al final de la exposición del último ponente. En ese sentido tenemos a la maestra Natalia Rivera Ángel con la ponencia Identidad Nacional y Nacionalismos en Asia Central, la maestra licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad, maestra en Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Economía de Colima, estudios de doctorado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudios sobre diplomacia y medios de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, España. Imparte las materias de China, Sureste Asiático, Oceanía, Asia y el Pacífico y estudios globales y complejidad en las modalidades de sistema escolarizado, abierto y a distancia. Miembro del Seminario de Geografía y Geopolítica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinadora del módulo del Sureste de Asia del Diplomado en Programas de Estudios de Asia. Fue profesora del Tecnológico Monterrey, la Universidad Americana y diplomado de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto MORA. Ex subdirectora de Comercio Internacional, American Chambers de México, ex analista político, Oficina Económica y Cultural Taipei, México, ex ejecutivo comercial en Far East Trade Service, Taiwan Trade Promotion Office. A continuación tendremos la participación del doctor Julio César Peña Vega con su ponencia Los pueblos de Asia Central entre la geopolítica y la antigeopolítica. El doctor Peña Vega es maestro de estudios México-Estados Unidos por la UNAM, con mención honorífica, licenciado en Relaciones Internacionales por ITEMS. Desde 2018 es responsable de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y profesor de las materias de Asia y Pacífico, Medio Oriente, Europa y Política Mundial, en la licenciatura en Relaciones Internacionales y en las materias de Seminario de Investigación de la Maestría en Estudios Internacionales de dicha facultad. Desde 2014 es consultor de investigación de la consultora Cruces y Puentes Internacionales, especializada en proyectos de infraestructura en la frontera México-Estados Unidos. Es participante habitual en los medios como El Heraldo de México para análisis sobre temas de la agenda internacional. Sus temas de investigación se centran en estudios sobre Asia, los estudios de Estados Unidos y el desarrollo de la hegemonía internacional, especialmente a partir de la perspectiva geopolítica. A continuación también tendremos al maestro Genaro Beltrán Aguilar con su ponencia Los pueblos de Asia Central, maestro en estudios en Relaciones Internacionales y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, diplomado en Seguridad Internacional y sus nuevos retos, diplomado en Análisis del Terrorismo en el siglo XXI, Retos y Perspectiva, y diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales, Viejos Temas y Nueva Agenda. Su labor docente como profesor titular en distintas asignaturas del Centro de Relaciones Internacionales de esta facultad, así como del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, de la Universidad de Anáhuac y de la Universidad del Valle de México. Especialista en temas de terrorismo, guerras y conflictos internacionales, estados postsoviéticos, historiografía de China, de Asia, Pacífico y el Pacífico insular. Entre sus publicaciones se encuentran la 1 a 75 años de cooperación y lucha contra el terrorismo, la sucesión de Tenzin Shao, un problema para la estabilidad del Tíbet, entre otros textos que maneja el maestro Beltrán. Y a continuación tendremos la ponencia de la maestra Elena Cistaya con el tema
Kuberlivka y la teoría de la praxis. Es egresada del doctorado en Historia y es licenciada en Historia por las Ciencias Sociales e Inglés de la Universidad Pedagógica de la República de Belarus, Minsk. Es maestra en Artes y Estudios Modernos Británicos por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Sus áreas de interés son Historia y Ciencias Sociales. Actualmente se dedica a la docencia, además de la UNAM, imparte asignaturas en la Universidad Iberoamericana. Participó como ponente en el Congreso Internacional ALAS México 2019 y también es profesora en el sistema de SUAED de Relaciones Internacionales aquí en nuestra facultad. Sus temas centrales son comunicaciones internacionales, lenguaje y poder y política. Asimismo es profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, Ciudad de México. Parte de la materia de Europa, Culture and Globalization and Global Equality and Poverty. Es así que tenemos el conjunto de nuestros ponentes. Comenzaríamos, si así se permite, a partir de las 9:31 horas del día de miércoles a iniciar esta segunda coloquio internacional de geopolítica. Es decir, damos la palabra a la maestra Natalia Rivera. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por esta iniciativa, al doctor Edmundo Hernández Vera y la maestra Olvera en la organización de este evento, todos los que hacen posible y por supuesto los ponentes con los que pues platicaremos en un momento más en esta mesa. Bueno, yo voy a empezar con un tema que me parece importante con relación al Asia Central, que he denominado Identidad Nacional y Nacionalismo en Asia Central. Pues tendríamos que comenzar haciendo una ubicación geográfica de lo que es Asia Central. Asia Central pues es una de las 5 divisiones del concepto de Asia, que está formado por 5 países que son Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Y estos países pues tienen, digamos, como frontera el Mar Caspio, el Mar Negro, y tenemos también a los Montes Urales. Esto lo hace posicionarse en un ambiente pues muy especial. Hay aquí una confluencia de intereses por parte de distintas potencias cercanas a la zona, como en algún momento fue el Imperio Zarista, posteriormente la Unión Soviética, y posteriormente hay un cúmulo de intereses por parte de distintas naciones cercanas, como es el caso de China en cuanto a la explotación de recursos naturales que hay en esta zona. Bueno, quisiera también comenzar diciendo que Asia Central pues es un territorio que en la superficie prácticamente no tiene mayor atractivo. Estamos hablando de una zona esteparia, hay arbustos, pero el atractivo de Asia Central no se encuentra justamente en la superficie, sino en el interior de Asia Central, porque allí encontramos toda una riqueza en tanto de recursos naturales que van desde los recursos energéticos, gas, petróleo y por supuesto minerales, oro por ejemplo, y también tenemos allí el litio. Entonces, esta zona pues ha sido codiciada por distintos actores. En la actualidad pues esta zona pues está siendo asediada por China, que le interesa muchísimo el control del litio y de otras tierras raras que son muy importantes para la producción de aparatos electrónicos. Por ejemplo, el litio se emplea para las pantallas, tiene propiedades electromagnéticas, se utiliza por ejemplo para la producción y fabricación de rayos láser. Entonces, en este sentido, pues es una tierra, pues en cierta forma, bastante bendecida. Aquí yo quiero orientarme al tema del Islam. Yo considero que el Islam es un factor que promueve el nacionalismo en esta zona, y en un momento más explicaremos cuáles son las causas de este nacionalismo. Pero bueno, quisiera comenzar diciendo que también Asia Central, pues prácticamente es una zona que está muy alejada de mares abiertos. Se encuentra a 5.000 kilómetros de distancia del Océano Pacífico, entonces prácticamente es una zona que está encerrada. Con respecto al Islam, bueno, aquí este es el mapa del Islam de manera general. El Islam que tenemos en Asia Central es un Islam que llegó a la zona en el siglo VIII
Esto fue traído por los árabes, y este Islam no solamente se queda en la porción de Asia Central, sino que también va a viajar un siglo después a China. Entonces tenemos una confluencia natural del Islam en esta zona. El Islam que prevalece en esta zona es un Islam de carácter sunita, también hay un Islam de carácter chií, y yo quisiera destacar del Islam sunita la versión Hanafi, que es una versión un tanto más flexible, es una versión que de alguna manera pues concilia con la democracia, no es tan radical como otro tipo de Islam que también existe en la región. Entonces, decía yo que el Islam proviene de Medio Oriente en el siglo VIII. Esto provocó que en Asia Central se desarrollaran dos tipos de Islam, el Islam alto y el Islam bajo. El Islam alto se refiere al Islam que abrazó los grupos gobernantes, y el Islam bajo es un Islam mucho más popularizado, combinado con el folclore y las tradiciones locales. El Islam ha tenido muchos altibajos en la zona de Asia Central. Entre 1863 y 1885 el imperio zarista expandió su área de influencia en esta zona, y durante este tiempo pues hubo una importante restricción hacia el Islam. Hacia 1917 estas restricciones al Islam van a ser todavía mucho mayores. Con la revolución bolchevique en 1917 pues se adoptaron medidas antirreligiosas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que dentro de la política bolchevique se llevó a cabo un proceso de nacionalización de la tierra, de expropiación de la tierra, y lo que afectó directamente al Islam fue la política del ateísmo. El gobierno que toma el poder se considera ateo, y esto implicó una proscripción importante del Islam. Y esto se reflejó no solamente en la reducción de los cultos, sino también en la reducción de los tribunales islámicos. Recordemos que en el Islam existe una institución que es la institución de los juristas, que son los que toman como base el Corán, y a partir de este pues formulan leyes, y a partir de estas leyes es como norman los comportamientos y establecen los comportamientos que son adecuados y los que no lo son. Entonces, estos tribunales islámicos pues vieron reducida su actividad de manera importante. Desde luego esto provocó uno de los primeros movimientos nacionalistas de las comunidades musulmanas que se encontraban en esta zona. Podemos hablar de un movimiento de resistencia que abarcaba no solamente a las clases bajas, sino también a la clase media. Pero frente a esta política bolchevique, pues este movimiento de la población pues fue sofocado en 1924. De 1917 a 1943 puedo decir que el Islam tuvo un carácter oscilante, porque en ocasiones, como mencionaba hace un momento, el Islam fue proscrito, fue perseguido, muchos de sus líderes fueron también perseguidos, pero llegando hacia la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo el gobierno pues fue tratar de dar otra vez cierta libertad al Islam con un objetivo político muy claro, que era cerrar filas en torno a la invasión nazi. En este sentido, pues hay un apoyo fuerte hacia el Islam. Durante la era soviética lo que podemos observar es que hay una etapa de represión y censura al Islam. Durante este tiempo fue muy interesante también observar que con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se fomenta una nueva identidad. Esta identidad se caracteriza por ser una identidad soviética, comunista y atea. Y esto implicó también que el gobierno manejara una versión del Islam oficial, una versión en la que los movimientos populares pues no fueran en contra de este Islam oficial. Hacia 1985 lo que observamos es que hay un renacer del Islam. A partir de la política de la perestroika, el Islam toma fuerza. Hay una libertad para el Islam. Esto implica que los creyentes nuevamente vuelven a asistir a las mezquitas. Y con el colapso de la Unión Soviética pues se rehabilitaron los lugares históricos importantes para los musulmanes, se abren las mezquitas, se vuelven a restaurar los cultos. Hay que señalar que a partir de 1985 lo que observamos es que hay un renacer del Islam en Asia Central, y prácticamente lo que observamos en la región es que el 85% de la población profesa el Islam. Esto también varía un poco en las 5 comunidades de los estados independientes.
el país que ostenta el 90% de creyentes religiosos del Islam es Tayikistán. Cuando viene la independencia de los países de Asia Central, observamos que llegan al poder gobiernos autoritarios. Estos gobiernos autoritarios pues emplean al Islam como una forma de legitimación política. Estamos hablando de la creación de un Islam oficial controlado por el gobierno. ¿Esto qué significa? Que para poder profesar el Islam, pues el gobierno tenía que dar su permiso, por ejemplo, para abrir mezquitas, tenían que estar registradas. Quienes impartían el culto también deberían estar registrados, y para abrir una mezquita se tenían que otorgar licencias y permisos. Sin embargo, también podemos observar que había algunos líderes religiosos que, al no tener un permiso, pues operaban en la clandestinidad. El Islam ha tenido un significado importante no solamente como forma de vida para los musulmanes, sino que también el Islam ha inspirado movimientos políticos de gran envergadura. El Islam ha influido en una especie de nacionalismo político, y esto ha dado lugar a la creación de partidos políticos. Desafortunadamente, estos partidos políticos no han tenido una vida permanente, han tenido una vida efímera, como es el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán. Este se ha convertido en un partido de oposición que trataba de controlar o trataba de desafiar al gobierno en turno en ese momento. Aquí la pregunta sería también si acerca del Islam existe también la posibilidad de haber un Islam radical en Asia Central. Bueno, comentaba yo que hay dos tendencias que se observan en Asia Central. La primera tiene que ver con hablar de un Islam como una forma de vida. Esta forma de vida pues implica pues seguir ciertas costumbres, por ejemplo el rezo, por ejemplo el otorgar la limosna, pero también observamos que hay un Islam radical, y la causa de este Islam radical tiene que ver con que la situación económica que se vive en Asia Central pues no es, digamos, la más óptima. Hablamos de un relativo crecimiento económico, y este crecimiento es bastante disparejo en la región de Asia Central. Hay zonas con mayor crecimiento económico que otras, y lo que podemos observar es que el nivel de vida es un nivel bastante bajo. Hay desempleo, hay falta de oportunidades, la actividad industrial es muy restringida. Quienes invierten en la zona son, por ejemplo, China, pero básicamente la inversión está dirigida a la explotación de los recursos naturales. En este sentido, la falta de oportunidades pues ha sido el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de un Islam radical. Un ejemplo de este Islam es del Partido de Liberación Islámica, que es un partido que tiene conexiones con el yihadismo. Este partido habla de un Islam pacífico, que se trata de lograr o de alcanzar la conversión de varios creyentes por la vía pacífica, a través del Corán, a través de la predicación, pero también se habla en una segunda etapa de un Islam violento, un Islam que pretende la imposición de un califato global. Bueno, en este caso sería un califato regional en la región de Asia Central. Otro grupo que también se considera de carácter radical es el movimiento islámico de Uzbekistán. Que ha tenido como objetivo derrocar los gobiernos en Uzbekistán y Tayikistán. Tiene vínculos cercanos con los talibanes. El movimiento islámico de Uzbekistán participó en las ofensivas de los talibanes en las provincias norte de Afganistán, y este movimiento islámico de Uzbekistán pues ha creado nexos importantes con Al-Qaeda y con Osama Bin Laden. Comentaba pues anteriormente que en regiones como Uzbekistán pues prevalece el desempleo, la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida, y esto está determinando que este Islam pues justamente tenga como objetivo reclamar al Estado la falta de oportunidades, y justamente esto es lo que explica la radicalización del movimiento. Hay que hablar también que durante la etapa de la Unión Soviética este nacionalismo
que se crea en la región de Asia Central es una respuesta a un nacionalismo que la Unión Soviética fomentó. La Unión Soviética fomentó una división en torno a la población soviética rusoparlante y en función de los otros pueblos que prevalecen dispersos en el Asia Central. Hay una visión marxista que planteó un desarrollo cultural diferente. Esta visión marxista planteó un concepto de nación en donde la nación lo representa los grupos soviéticos que hablan el ruso y se habla también del resto de los pueblos. Se veía el resto de los pueblos o se tiene una visión de pueblos que son los otros, que son justamente esta zona donde están estos pueblos del Asia Central, y aquí se hace una diferenciación muy básica donde el gobierno ruso habla del pasado nómada y sedentario, y a partir de esto se crea una división. Se dice que lo nómada pertenece al campo, a lo no urbano, a lo incivilizado, a lo no educado, y lo sedentario, que es como categorizan a los soviéticos, pues consideran que es el grupo racial que prevalece en las ciudades urbanas, que es lo desarrollado, que es lo educado. Y en este sentido pues se crea esta figura de nosotros los soviéticos, nosotros los rusos frente a los otros. Entonces pues esta diferenciación pues ha sido la que ha propiciado pues y ha fomentado pues este nacionalismo musulmán. Ha habido también otras reacciones con el paso del tiempo en relación a los actores que están cerca de la zona. Aquí, pues en este mapa, comentaba yo al inicio de la exposición, que Asia Central pues es un territorio donde la riqueza está prácticamente en el subsuelo. Es una zona rica en recursos energéticos, en gas y petróleo, y esto ha llevado que actores externos como China estén invirtiendo fuertemente en la zona, en la construcción de gasoductos para bombear el gas y el petróleo hacia China. Esto ha llevado a que China invierta grandes sumas de dinero en la región de Asia Central, justamente con los objetivos de abastecer a China, y en este sentido pues estos proyectos pues creo que tampoco han beneficiado a las comunidades del Asia Central. ¿Por qué? Porque la tendencia que existe para los chinos es que al llevar inversión y desarrollar obras de infraestructura, en estas obras de infraestructura pues no se contrata necesariamente a la población de Asia Central, sino que el proyecto de China es básicamente llevar inversión, llevar trabajadores chinos, incluso llevar equipos chinos. Entonces creo que desde este punto de vista tampoco esto fomenta el crecimiento económico, y mucho menos esto pues tiene un impacto directo en el bolsillo de la población de Asia Central. Habría otros elementos que fomentan este nacionalismo, pero creo que básicamente podríamos hablar de la falta de oportunidades económicas para la población, la falta de empleo para la población. Entonces esto ha llevado a que las comunidades en Asia Central pues estén experimentando también y llevando a cabo un proceso de desrusificación. ¿Esto qué quiere decir? Que pues tratan de reivindicar sus lenguas por encima del ruso, y por supuesto lo que marca a estas poblaciones como su identidad nacional, pues no hay otro concepto más fuerte que el tema de la religión, que es el Islam. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante la ponencia de la maestra Natalia Rivera. A continuación tendríamos la palabra del doctor Julio César Peña Vega con la ponencia de los pueblos de Asia Central entre la geopolítica y la antigeopolítica. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación y la moderación de esta mesa. Por supuesto, pues le agradezco enormemente al Seminario de Relaciones Internacionales la invitación, al doctor Vera Salgado, a la maestra Valeria Olvera por esta invitación, pues para compartir pues esta temática y la forma en que se ha planteado en este segundo coloquio de manera muy interesante. Si quiere, o es le cambio porque no sé, tiene la conclusión por ahora. A ver, creo que ahí está un poquito mejor. Ya se tiene el efecto de sonido.
Bien, pues como les comentaba, pues es un gusto enorme pues compartir con ustedes, con tan distinguidas colegas y especialistas en esta región, pues esta perspectiva en cuanto a cómo se plantea en este coloquio el abordar la situación de Asia Central, una cuestión de invisibilización muy importante que la maestra pues abordó de la parte del Islam de manera muy interesante, y a mí me gustaría abordarlo desde una perspectiva de geopolítica muy particular, que es la geopolítica crítica. Entonces, pues como objetivos de esta presentación, pues va a ser una cuestión más de reflexión que tal vez una propuesta más concreta, pero haré primero una descripción de este contexto, del espacio geográfico de Asia Central y cómo especialmente pues ciertas políticas de poder, por eso quise titular mi ponencia, que se encuentra esta región entre la geopolítica, pero esta geopolítica que es un esquema de pensamiento que se impone, es un esquema de dominio, el ejercicio de la geopolítica, y cómo se ha visto condicionado históricamente bajo estas relaciones de poder. Y también al final, muy brevemente, una especie de propuesta o de reflexión en cómo superar entonces esta imposición y condicionamiento de las relaciones de poder. Entonces, en eso divido lo que es la ponencia. Me gustaría pasar a la siguiente, por favor, que es el contenido, y si podemos pasar a la siguiente lámina, que es una pregunta. Bien, antes de ir un poquito más allá y muy brevemente, tomándome esta oportunidad, quisiera preguntarles muy rápidamente cómo se imaginan que es Asia Central. ¿Qué es lo que les viene a la mente primero cuando alguien les dice Asia Central? No sé si alguien quiera comentar. Un adjetivo, algo que lo primero que se les aparezca en la mente. Lejano, un lugar muy lejano, por supuesto. Mezquitas, muy bien. Petróleo, perfecto. ¿Algo más? Cultura, muy bien. ¿Alguien más se anima ahí a compartir su primera impresión? Conflictos regionales. Perfecto, muy bien. Entonces, solo en una ocasión, y esto no es algo malo, es incluso a quienes estudiamos la región nos llega a suceder, lo que nos viene es estas cuestiones, pero en un momento nos llega esta parte de qué pueblos se encuentran ahí, qué es lo que se habla, las expresiones religiosas que comentó la maestra, por supuesto, la historia que tiene, las ciudades tan ricas en historia que tienen. Nos vamos a la cuestión que estamos sujetos, por eso no es una cuestión errónea, estamos sujetos a lo que los medios nos difunden, y quienes controlan los medios entonces nos hacen llegar de ese imaginario de un espacio geográfico. Entonces, y eso no es una cuestión para nada nueva realmente, y especialmente en la cuestión de Asia Central, pues ha sido un tema muy particular de invisibilizar qué es lo que se encuentra en esta parte del mundo, de manera similar a otras regiones, como lo es África, como a otras subregiones. Entonces ese imaginario pues llega a pesar no solamente en la percepción de las sociedades, sino también en cómo se aproximan estas sociedades hacia esta región, e incluso a veces como la misma región, los que viven en estos espacios se ven a sí mismos. La siguiente, por favor. Entonces también yo, en un esfuerzo de evitar esta ultrarreducción que nos llega de estos imaginarios geopolíticos, de cómo imaginamos ciertos espacios geográficos, quise poner ahí como portada de este primer tema. Ahí tenemos una plaza importante, la plaza de Registán en Samarcanda, en Uzbekistán, antigua capital importante del imperio temúrida.
la estableció ahí una de sus figuras pues, históricas más importantes, que fue Tamerlán, y todo un centro de florecimiento cultural y de expresión religiosa que se daba en ese momento. Es lo que se mantiene todavía vivo, y como ejemplo pues hay varios más. Es interesante en cuestión de historias visual, porque si ustedes por ahí buscan en cualquier buscador esta plaza y ven un poquito de su historia, ahí por ejemplo se colgaban o se empalaban a los rusos en la cuestión de los combates que se establecían cuando estaba expandiendo el imperio ruso, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto ahí alrededor de esa plaza hay tres gracias importantes, escuelas, normalmente escuelas religiosas. Entonces, bueno, es una parte puede representar de cierta forma lo que se puede encontrar en Asia Central. La que sigue, por favor. Retomando, haciendo énfasis en esta cuestión de la visualización del espacio geográfico, y ahí pues quiero realzar esta perspectiva de geopolítica que estoy poniendo ahorita en la mesa, que es la geopolítica que se ejerce, es la geopolítica clásica, la geopolítica que reduce los espacios geográficos, los elementos, la complejidad de la realidad internacional a ciertos factores que determina quién lo está visualizando, quién lo está determinando. Todo esto proviene de la perspectiva de la geopolítica crítica, que es lo que de donde yo parto para esta exposición. Y algunos de estos autores, por ejemplo, veían al ejercicio geopolítico como si fuera una especie de utilizar un mirante para ver solamente una parte de la realidad y centrarse solamente en lo que a mí o a esa persona le interesa sobre ese espacio geográfico, cómo nos llega a nosotros, energéticos, conflictos religiosos, etc. Entonces, de eso parto, y ahí en un pequeño ejercicio de ver cómo entonces se ve a esta región actualmente desde las potencias. Ahí tenemos dos imágenes. La primera imagen es en Google, buscando en español Asia Central, la que pasando todas las imágenes de mapas, es lo primero que viene ahí. Entonces vemos una de esas características, pues lugares abiertos. Otra de esas ultrarreducciones es lugares abiertos, despoblados, donde no hay nada. A mí me llamaba mucho la atención, impartiendo materia de Asia en la carrera, y esta perspectiva que les comento pues es una perspectiva que yo trato de compartir con mis alumnos en la materia, y después de todo un semestre de estar en esta cuestión, hasta un poco parecido a un adoctrinamiento, al momento de exponer a un equipo esta región, lo mencionaban como pues, esos países ahí olvidados en el hoyo negro. Entonces, bueno, ahí evidencia un poco el fracaso de mi interés en cambiar como esa perspectiva, pero pesa mucho esta situación. Entonces, ahí lo vemos, confiando en que el algoritmo nos traiga información objetiva, por supuesto. La segunda imagen es cuando se busca Central Asia. Entonces ahí podemos ver lo primero que aparece, reunión de Blinken en Kazajstán, y bueno, no hay necesidad de explicarlo más. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí es la imagen de la izquierda, es cuando se busca en chino, ya es como se denomina Asia Central, y bueno, ahí viene bajando del avión Xi Jinping hacia, me imagino que hace referencia a una reunión tal vez de la Organización de Cooperación de Shanghái, etc. Y la imagen de la derecha es cuando se busca en ruso. Ahí sí tuve que hacer copiar y pegar en traductor, no conozco ruso, y aparece, si a lo mejor, esperando no equivocarme, una parte de esa historia de la expansión hacia esta región. Entonces, eso es haciendo nada más como un ejercicio, una breve, muy superficial, cómo también las potencias pueden llegar a ver a esta región, y va sobre lo mismo, una cuestión de interés económico, de interés estratégico y económico. Y eso en cuestión de la actualidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que yo les comentaba es que esta invisibilización no solamente es desde cuando se independizaron en 90-91 estos países,
sino que viene desde muy atrás. Y en la cuestión de relaciones internacionales y de estudios geopolíticos, esta imagen es casi para tenerla tatuada, para tener una manta ahí cuando uno se despierta. Lo conocen seguramente, el corazón continental, el área pivote, propuesta por Halford Mackinder, uno de los principales exponentes de esta geopolítica clásica. Y eso es principios del siglo XX, cuando el Imperio Ruso pues estaba consolidado en toda esa región del Asia Central y Asia del Este, Noreste. Entonces, desde entonces, pocos años después, se consolidó nuestra disciplina como internacionalistas. Tenemos entonces esa herencia de ver a esta parte como un espacio abierto en el que los intereses de las potencias están girando alrededor, están latentes. Lo que menciona, pasamos a la siguiente por favor, lo que menciona Mackinder en ese momento lo voy a leer para hacer un poquito de énfasis muy rápidamente. Él menciona en el artículo del pivote sobre geográfico de la historia, menciona en un párrafo: durante 1000 años una serie de pueblos que montaban a caballo, como si fuera lo único que existiera, sí, un elemento muy importante de su cultura, pero no solamente eso, emergieron desde Asia, como si Asia fuera solamente un territorio ahí, como si solamente en Asia existieran estas comunidades, a través del gran espacio o apertura entre los montes Urales y el mar Caspio, que muchas veces se pone como la división de Europa, justamente con el continente europeo con el continente asiático, que es más una división civilizacional que geográfica, o aparentemente geográfica. Cabalgaron por los espacios abiertos del sur de Asia y atacaron Hungría en el corazón de la península europea. Entonces, desde ese momento pues se viene viendo esta región. Mackinder lo veía como una cuestión que intentaba teorizar entre las potencias terrestres y marítimas, y cómo explicaba esta área como una parte central. Quien dominara entonces el corazón continental pues tenía muchas posibilidades de tener dominio hegemónico, y desde esa forma se ha visto. Entonces desde entonces lo tenemos, serie de pueblos. Él menciona pues esta serie de pueblos al menos desde 1200, un poquito antes había muchísimos más, pero desde 1200 pues tenemos Imperio Mongol, la Horda de Oro, las diferentes hordas, la Horda Blanca, la Horda Azul, diferentes entidades políticas, culturales, sociales, el Kanato de Chagatai, etcétera, etcétera. Antes el imperio y la dinastía selyúcida, que es el origen de los turcos. ¿Por qué en Turquía hay turcos en donde antes era el imperio bizantino? Pues provienen de esta parte. La que sigue, por favor. Entonces, es lo que yo quiero ponerles, demostrar cómo esta invisibilización pues tiene muchísimo tiempo y está muy clavada en el imaginario geopolítico. Ahí solamente es para que lo podamos ver. Asia en el siglo XVII, antes de toda la expansión, lo que teníamos ahí, diferentes canatos. La que sigue, por favor. Después tenemos, ahí es donde empieza, es el periodo donde determina estas entidades políticas y empieza la dominación europea y occidental, y entonces la eliminación, pues, de invisibilización de muchos factores propios de esta zona. Tenemos la expansión rusa en sus diferentes momentos. La que sigue, por favor. Ahí tenemos lo que son las repúblicas soviéticas, que determinan el presente de las fronteras políticas y de los factores de conflicto en la actualidad. Entonces ahí tenemos la Unión Soviética, pero sus diferentes repúblicas socialistas soviéticas que la integraban, y ahí ya encontrábamos Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, otros están, como se les conoce a estos lugares, están de origen turco, lugar de los kazajos, lugar de los uzbecos, etc. La que sigue, por favor. Y llegamos entonces hacia esta cuestión de los estados independientes y el espacio postsoviético. Al momento de tener esta independencia, década de 1990, parecería que ya tendrían al menos cierta, o se les respetaría cierta identidad regional o nacional al menos política, porque no son naciones,
todavía esos conflictos se presentan por esta cuestión, pero aún en ese momento pues se les denominaba como el espacio postsoviético, y ahí también parte de Europa del Este, pues eliminando cualquier factor propio de estas regiones. Brzezinski a finales de los 90 establecía que era el agujero negro de Asia Central. Entonces tenemos toda esa cuestión tan importante. La que sigue, por favor. Y ahí tenemos una definición de lo que es tal vez un poco más respetuosa esta Asia Central, que se expande un poco más, que incluye a otros pueblos que han estado bajo esta especie de civilización con ciertas características comunes. Bien, se ha comentado me parece muy bien por parte de la maestra la cuestión de esta identidad religiosa que los ha unido, por supuesto, que la Unión Soviética intentó también limitar. Y me gustaría pasar si podemos pasar a otra diapositiva, por favor, ya para ir cerrando. Otra, por favor. Para que veamos ahí, al menos visibilicemos cómo hay una relación mucho más amplia. Son las lenguas de origen turco. Ahí podemos ver una gran presencia en esta región. La que sigue, por favor. Y las lenguas persas, en especial, como comentaba la maestra, en especial Tayikistán, que tiene una relación muy cercana. Entonces ya se expande este ámbito. Para concluir en esta cuestión de este repaso de la geopolítica, que intenté hacerlo de una manera muy visual, como se visualiza, tenemos lo que es la antigeopolítica, que partiendo desde geopolítica crítica, Paul Routledge, un geopolítico crítico, lo establece como esa geopolítica que es desde abajo, desde los movimientos, que establece relaciones de poder y espacio, pero también de discurso político y entonces de visualización del espacio geográfico, que busca entonces eliminar lo que es esta proyección y dominación de poder a través del discurso de estas regiones, como lo hemos visto, cómo se le van denominando. Y esto es una cuestión que tienen que realizar, que están realizando y deben de impulsar los diferentes pueblos que se encuentran en Asia Central. Lo hemos visto en diferentes cuestiones. La revolución del tulipán es una muy importante. La cuestión de la organización de la sociedad civil, una característica que pesa también en estos países es la existencia de estados en desarrollo artificiales, con fronteras artificiales, con una autoridad personal muy fuerte y con identidades no nacionales, sino más regionales. Entonces ahí es donde la labor como internacionalistas se puede fomentar esta labor de resaltar todos estos otros discursos, estos movimientos que vienen desde la misma población, cómo van conformando sus identidades. No es un proceso fácil porque hay conflictos étnicos muy fuertes por la misma distribución de las fronteras artificiales, por los recursos que empiezan a distribuirse cada vez más, por la influencia de los diferentes países, que en este momento pues especialmente China está estableciendo de manera más importante. Entonces, en este ejercicio geopolítico o antigeopolítico, lo más importante es la visibilización y realzar todos estos movimientos sociales que se van dando lugar, los regionalismos muy locales que van uniendo diferentes comunidades étnicas que buscan una prosperidad económica. Y con eso terminaría mi participación. Muchas gracias. Muy interesante la ponencia del maestro Julio César Peña Vega. Tendremos entonces a continuación la ponencia del maestro Genaro Mestán Aguilar. Él nos va a hablar justamente de los pueblos del Asia Central y que pues bueno, pondremos mucha atención al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adrián García Saizó. También muchas gracias a la profesora Valeria Olvera,
seminario de Relaciones Internacionales, al doctor Raimundo Hernández Vela, y sobre todo a las alumnas que se presentaron en mi oficina amablemente con ametralladoras, cuchillos y demás implementos para invitarme a esta exposición. Bueno, yo voy a hacer un complemento de las personas que me precedieron sobre algunas características de los pueblos de Asia Central. Básicamente quiero partir de la idea de que la concepción de Asia Central es una construcción hipotética. No hay una Asia Central, o los pueblos de Asia Central no se consideran ellos mismos Asia Central, ¿no? O sea, la denominación de Asia Central es europea para poder encasillar la región en alguna parte del mundo, de este mundo que los europeos dividen en Oriente, Occidente, Medio Oriente, Lejano Oriente, etc. Entonces, ahí, en una revoltura de espacios geográficos impuestos, ahí pusieron a estos pueblos y les denominaron Asia Central. Pero varias de las características étnicas, culturales y lingüísticas que tienen estos distintos pueblos se comparten con otras naciones, ¿no? Con sociedades y pueblos que se encuentran en Afganistán, que se encuentran en Pakistán, que se encuentran en China y que se encuentran en el norte de la India. Entonces, veo más parentesco entre los tibetanos y los kazajos que entre los tibetanos y los chinos. Entonces, siguiente. Saltémonos ese mapa porque ya compañeros ya precedieron y que me precedieron ya lo explicaron muy bien. Bueno, me gusta mucho hablar y tener la idea, me aferro mucho a la idea de que Genghis Khan fue mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Hay una posibilidad entre 200 de ser descendiente de Genghis Khan, entonces abrazo esa posibilidad, ¿no? Pero todos estos pueblos de Asia Central en algún momento fueron absorbidos por un pequeño pueblo que se encontraba cerca del lago Bakú y que ellos se asumían como mongoles. Posteriormente, la expansión de estos pueblos, gracias a la figura de Temujin, va a ir asimilando a tártaros, a querítaros, a uigures, a kazajs, a todos estos pueblos que básicamente eran parecidos, étnicamente eran muy similares, bueno, son muy similares, lingüísticamente tenían bastante similitud, entonces todos fueron siendo absorbidos poco a poco por el imperio mongol, por las hordas mongolas, y a todos ellos se les quitó su identidad y se les bautizó como mongol. Para los chinos, para los europeos, todas estas grandes hordas compuestas de distintas tribus de Asia Central eran mongoles, todos eran llamados mongoles. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, las distintas etapas del imperio mongol, pues las ubicamos con el surgimiento y el liderazgo de Temujin. Después viene la segunda etapa con sus hijos, sobre todo el hijo más famoso de Temujin, que sería Ogodei, y finalmente con la desintegración de su imperio, que vendría ya por parte de su nieto Ogodei, su hijo Kublai, su nieto Kublai, que ya para ese entonces los mongoles se sedentarizan para poder gobernar China. Entonces ahí establece la dinastía Yuan, que pues en algún romanticismo histórico, un europeo conocido como Marco Polo, hay muchas dudas de su existencia, llegó a visitar y sobre todo improbablemente ser gran amigo del Khan, ¿no? del clan Kublai. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, entonces voy a dedicarme básicamente, después de haber explicado un poquito de la absorción que hacen los mongoles de todos los pueblos de Asia Central, un poquito al pueblo kazajo, por pues una cuestión significativa que va a determinar, como lo comentaba mi contertulio, el sufijo stan significa tierra de, y kazaj significa vago. Entonces, Kazajstán
ciencias políticas, no, pues es una tierra de los vagos, pero hace referencia a el modo de vida nómada, o sea, de esta forma de vagar, ¿no? De estar yendo y viniendo conforme al pastoreo que se necesitaba, ¿no? A la búsqueda de pastos por parte de sus rebaños y caballos. Entonces, los Khazar van a surgir de una mezcla de distintas tribus y van a ocupar esta región de Asia Central, donde hasta principios del siglo XX pues, había 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Si quieren una comparación, en el actual y moderno Japón hay 362 personas por kilómetro cuadrado. En la actual Mongolia y algunas regiones esteparias de Asia Central son 2 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, si tú tienes una familia de 3 personas, en 6 kilómetros a la redonda no hay nadie más. Hombre, el mejor lugar para vivir, ¿no? Y bueno, los kazajos, cuando fueron absorbidos por el imperio zarista y posteriormente, como lo comentó la maestra Natalia Rivero, lo que le va a suceder a estos pueblos de Asia Central es que van a obligarlos a sedentarizarse. Hay una sedentarización forzosa, lo cual va a afectar muchísimo a sus antiguas estructuras y formas de vida, la impartición de justicia sustituida por la impartición de justicia que proviene precisamente de la Rusia comunista, de la Unión Soviética. Y pues quizá el legado más triste que le deja la Rusia soviética o la Unión Soviética a Kazajstán es el polígono, que era el lugar donde se realizaron pruebas nucleares, las distintas pruebas nucleares que realizó la Unión Soviética para crear su arsenal. Se encuentra en Kazajstán, donde actualmente el polígono está cerrado, pero a pesar de los esfuerzos que se hicieron por remover la tierra y confinarla en sarcófagos de concreto y plomo, pues la zona aún continúa siendo altamente radiactiva, y esto afecta a una ciudad, a Semipalatinsk, y que la ciudad pues tiene severos problemas en cuanto a presentación de cánceres, malformidades y pues, abortos espontáneos que sufren las mujeres. ¿Podemos pasarla? Hay muchísimo de lo que hereda Kazajstán, pues una herencia un poco maldita, ¿no? El hecho de que pues no van a poder librarse totalmente de la radiación en unos 200 o 300 años más, ¿no? Y continuará esta ciudad, Semipalatinsk, pues presentando casos de leucemia, tumores, malformaciones, y que pues su población ha tendido a emigrar de ahí, o que pues la pobreza que afecta a esta región pues no le permite a otras personas poder salir, dejándolas a estas personas en un estado de indefensión ante la radiación que se encuentra ahí. Finalmente, ya lo comentamos, podríamos hablar de los otros países de Asia Central, pero básicamente lo que les quiero decir, y que ya había comentado la profesora Natalia, es que ha habido gobiernos autocráticos. El gobierno de Tayikistán incluso exageró en la construcción, bueno, su líder exageró en la construcción de estatuas de oro y escribió libros, y bueno, ahí hay problemas significativos en cuanto a los egos de los líderes. Pero lo que podemos resumir de los distintos pueblos de Asia Central es que siguiendo su tradición política es muy difícil que adopten una transición a la democracia al estilo europeo, ¿no? Sino que las muy escuetas instituciones democráticas son las que les están funcionando hasta el momento, y pues esas son las con las cuales de manera soberana ellos se rigen. Si podemos pasar a la siguiente. Aquí
aquí, para finalizar mi participación, también uno de los principales deportes que se juegan en Asia Central, sobre todo que se comparte con otras sociedades como en Afganistán, incluso los rusos participan de este deporte, es el Ulat Taktisk. Yo confieso mucho haber entrado en contacto con este deporte por una película, la de Rambo 3, pues, que no la han visto porque no es de las películas que se vean comúnmente, pero bueno, aparte pues, está viejita, no es fácil encontrar esta película. Entonces, ¿de qué consiste este juego? Pues los distintos pueblos de Asia Central, se dedicaban al pastoreo, y entonces pues la principal amenaza eran los lobos que pues atacaban a sus ovejas, a sus rebaños, a sus caballos. Entonces el chiste o el juego surge cuando los distintos cuidadores, los pastores, lograban alcanzar a un lobo, lo asesinaban, y entonces para ir a demostrar quién había matado al lobo, se arrebataban el cadáver, regresaban a la tribu, iban a caballo, entonces se arrebataban el cadáver del lobo para ir a demostrar quién había sido el que lo había acabado con la amenaza hacia sus ganados, hacia sus ovejas. Y va a ir evolucionando este juego. Posteriormente se crean unas especies de porterías que serían unos círculos en la tierra, y estos círculos son en lugares donde se utilizaba la piel de una oveja y que se dividían, perdonen ustedes, es que es la mañana, se dividían los dos equipos, todos a caballo, y entonces el chiste era arrebatar la piel de la oveja, y llevarla y arrojarla en el círculo, y eso era un punto. Entonces todo el juego es todos a caballo arrebatándose la piel, los equipos se podían ir a hacer sus lanzamientos, sus pases de piel de oveja para ir tratar de insertar la piel en la portería del enemigo, del contrincante. Podemos pasar al siguiente. Actualmente ya es altamente moderno el juego, y bueno, ¿qué pasa? Hay una liga, hay estadios donde se juega esto, y pues participan rusos, kazajos, mongoles, afganos, hay equipos ya profesionales que se dedican a este juego. Obviamente no lo vamos a ver en las Olimpiadas próximamente, porque pues, es bastante agresivo. Sí ha habido, es común que en una temporada fallezcan 3-4 jugadores, pero quienes logran ganar, el hecho de ganar un juego no es que te conviertas en Messi o te conviertas en ¿cómo se llama? El que es portugués, Cristiano Ronaldo. O sea, no ganan esas cantidades de dinero, pero lo que ganan es prestigio, y eso es muy importante dentro de los pueblos de Asia Central. Ese prestigio, y pues, de manera física suelen ganar una oveja o un camello, y entonces eso es lo que vendría siendo la gran recompensa. Pues bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Interesante perspectiva sobre la visión global de Asia Central, y al final cerrarnos con esta aportación cultural del deporte local, que pues obviamente es de gran trascendencia para la población, y creo que sí puede ser también referente en la cuestión de la cultura. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de la maestra Elena Alexandrova Cinstilla, que nos dará obviamente una visión muy específica de este enfoque de Asia Central, es decir, a partir de autores especializados en dar una ponencia al respecto. Adelante, por favor, va a requerir micrófono, ¿verdad?
Toma, profesor. Lo tienes, ya está. Muy buenos días a todos aquí presentes. Buenos días, colegas. Mi participación en realidad viene de Cereza de Pastel porque escuchamos mucho sobre la región que merece nuestra atención por todos los desafíos, pero más bien por la praxis, por la diferencia que ellos están plasmando en este mundo donde la lucha de poder normalmente sucede a los niveles muy elevados. Y para nuestra muy gran suerte, uno de los diosidenses, justo hoy, el pueblo de Kazajstán está celebrando su Día de Gracia. Con estas palabras de agradecimientos, yo quiero cerrar nuestra ponencia de todos nosotros como equipo, porque este día es una de las celebraciones nuevas que por la fecha cuando la Asamblea del pueblo, no de los pueblos, del pueblo de Kazajstán, y esto es lo que les voy a explicar, hablando de la praxis, ¿sí? Y del tema de sanar, el tema de los pueblos originarios, hablando del pueblo, que llegó en diferentes momentos para hacer el mismo trabajo el día de hoy. Entonces, el día 1 de marzo de 1995 en Astana, en la capital de Kazajstán, la ciudad que se encuentra justo en el centro geográfico de Eurasia, se dio esta Asamblea del Pueblo de Kazajstán, que a partir de ahí existe como el órgano representativo del pueblo de Kazajstán, en el cual los representantes de 130 grupos étnicos que conforman el pueblo de Kazajstán están representados para poder reclamar sus derechos para ellos y las confesiones religiosas, porque no son nada más musulmanes los que tienen derecho de ejercer su religión en Kazajstán, sino 30 confesiones religiosas que tienen el mismo derecho de profesar su fe en el territorio del país. ¿Sí? Entonces, desde 2015, el Día de Gracia, el Día de Agradecimiento a todos nuestros ancestros que en diferentes momentos llegaron a este espacio para crear nuestro futuro, es esta conciencia que quiero que ustedes también tengan muy presentes. También quiero agradecer de una forma muy especial a un amigo muy cercano, a ex embajador de Kazajstán aquí en México. En el año 2020, él dejó su misión en México. Actualmente en México no hay embajadores de Kazajstán, ¿sí? Pero eso sí, él se encuentra físicamente muy cerca de México, dejó muchos amigos aquí, y hablé con él hoy incluso. Él nos dijo que si UNAM le paga viáticos, aquí estará para poder hablar y actualizarnos en muchos temas, porque yo siento que en realidad existe como un abismo entre el mundo académico y el mundo de los diplomáticos, los que tienen todos los contactos con los empresarios, los que tienen mucho amor por México. El embajador Andrián Yalimesa dejó muchos amigos aquí en México y no tienen que confiarme, entran en sus redes sociales y van a ver cada vez que hay cumpleaños o cada vez que hay una celebración kazaj, van a ver la cantidad de mensajes que nosotros los mexicanos le enviamos, porque esta es la forma de crear una geopolítica del siglo XXI en la sociedad red, donde cada uno de nosotros puede elegir a quién seguir. Y este es también un gran cambio que está también marcando el espacio, que tiene muchos desafíos, sí, porque como profesora nos estaba comentando, incluso definir dónde empieza y dónde termina Asia Central es muy difícil. Hay libros patrocinados por ONU, como estos 6 volúmenes que se llaman Historia de las civilizaciones de Asia Central. Lo pueden ver en físico en la biblioteca de cómics, este libro. Y ahí hablan
sobre los pueblos de Asia Central, hablando de Wider Central Asia, ¿no? Asia Central más extensa. Pero de esto ya mis compañeros les hicieron entender muy bien el tema. En el año 1993, después de la caída de la URSS, se introduce este concepto, el concepto de Asia Central, que actualmente se maneja por parte de uno y otros organismos internacionales, que como mis colegas ya les explicaron, abarca exclusivamente 5 repúblicas, 5 estados. Pero atención, el estado y la patria son conceptos muy distintos, ¿de acuerdo? Y otra vez, como con este praxis, con esta experiencia de Asamblea del Pueblo de Kazajstán, les estoy marcando, es algo que nosotros tenemos que también observar. Siempre es más fácil comparar la situación de una región con nuestra realidad propia. En términos de dimensiones geográficos, Asia Central, así como lo entiende desde 1993 la comunidad internacional, es 2 veces más grande que el tamaño de la República de los Estados Unidos mexicanos. Pero también en este espacio vive menos que la mitad de México, ¿de acuerdo? Entonces, doble de territorio y la mitad de la población, si comparamos con México. De las 5 repúblicas ya hablamos. También quiero que nos quede muy claro que, claro, podemos sacar unas tablas maravillosas que Enciclopedia Británica les va a compartir, tanto del porcentaje de la composición étnica. En este sentido vamos a darnos cuenta que efectivamente los grupos étnicos que viven en las 5 repúblicas de Asia Central son habitados por los pueblos mayoritariamente que coincidan con el nombre del país que ellos habitan, ¿verdad? La República de los Kazajs, la República de los Kirguís, la República de los Tajiks, de los turkmenos, de los uzbeks, etc. Pero hay otros grupos étnicos. Y otra vez, hay formatos que protegen y garantizan los derechos de todos los pueblos, independientemente en qué momento ellos o sus ancestros llegaron a estos espacios. Sus derechos están garantizados y están protegidos por los estados. Es algo muy importante. Afiliaciones religiosas es real, la mayoría son musulmanes, pero esto no quiere decir que las otras confesiones religiosas, en caso de Kazajstán son 30, y cada una de estas confesiones religiosas tienen los mismos derechos que los grupos mayoritarios, y es algo que tenemos que aprender mucho nosotros, ¿verdad? Otro componente que no, como que hasta cierto punto maestro Gerardo lo mencionó, ¿verdad? Los pueblos de Asia Central viven mayoritariamente la vida rural, no todos, pero si se fijan hasta en Kazajstán están ahí mitad y mitad. Pero también podríamos echar toda una cátedra sobre las relaciones, sobre las mentalidades de la gente sedentaria y de la gente nómada, ¿sí? Que en realidad logran crear un simbiosis. Y no es que alguien está más encima de alguien o más civilizado que el otro. Se necesitan unos de los otros. Y Asia Central es este espacio donde podemos aprender cómo la gente puede dividir sus responsabilidades para sacar provecho. Pero para mí también es muy importante que entendemos que entrando a Asia Central, vamos a darnos cuenta que en estos espacios, en las 5 repúblicas de Asia Central, hay 5 fiestas que celebran en cada una de estas repúblicas. Y atendiendo el tema de estas fiestas, vamos a darnos cuenta que ellos celebran el Año Nuevo Occidental, por ser países mayoritariamente musulmanos. Dices, no, siguen el calendario civil occidental. 1 de enero empiezan sus años y también ellos están en el año 2023, como nosotros aquí en México. Viene el día muy importante para todas las mujeres que incluso usan burkas si viven en las ciudades. En el campo es más difícil, ¿de acuerdo? El Día Internacional de las Mujeres, de la Mujer, 8 de marzo, lo celebran, es el día festivo en todas las repúblicas de Asia Central. Navruz, el Año Nuevo zoroastriano, que heredaron primero los musulmanes, y actualmente son los días festivos cuando efectivamente muchos eventos
deportivas se están celebrando en toda la región. Y no importa si eres musulmán, si eres zoroastriano, si eres cristiano, es el momento de celebrar la vida, de celebrar el inicio de primavera, como lo hacemos aquí en México también, ¿verdad? Trepándose a las pirámides donde todavía nos dejan. El día de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, 9 de mayo, y dices, ¿qué? Si les tocó la Segunda Guerra Mundial, nunca ni los nazis ni los japoneses llegaron a estos territorios. ¿Y qué creen? Es el día festivo en todas las 5 repúblicas de Asia Central, porque muchos de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial que peleaban su victoria contra los nazis en las fronteras del lado de la URSS eran los representantes de Kazajstán, de Uzbekistán, de Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Incluso hay muchos casos y hay monumentos dedicados a las familias de los, por ejemplo, de una familia ahí en Uzbekistán, ¿sí? Que ellos recibieron a los niños huérfanos que venían de la parte europea de la URSS y los recibieron en su hogar, en su casa, como sus hijos propios, a pesar de que ellos ya tenían su familia, ¿no? Y estos casos son múltiples. El pueblo de Asia Central es el pueblo que verdaderamente tomó la lucha contra los nazis, ¿sí? Como su guerra propia. Y esta es una de las razones porque ahorita, cuando la guerra entre Ucrania y Rusia está sucediendo en otras fronteras, también cuando los chicos rusos, escapando de movilización que Kremlin anunció a los finales del año pasado, también la gente kirguís abrió sus fronteras y jugando, si quieren, la integridad de su país propio, recibió a estos chicos en su territorio, sin tener infraestructura para recibirlos. ¿Saben qué hicieron? Los propietarios de los cines abrieron sus espacios para que ellos puedan dormir, aunque sea en los sillas. Así es el pueblo de Asia Central. Y esto es algo que también tenemos que nosotros entender para entender a esta gente. Así como entender porque el Día de la Independencia, ¿sí? Ellos celebran, como el festejo existe, pero lo celebran en días distintos. E incluso en estas fechas cierran sus fronteras. Porque efectivamente, como mis colegas les explicaron, los élites políticos hicieron todo lo posible para polarizar los intereses por ciertos territorios. Estoy pensando ahorita en Valle de Ferrená, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas líneas entre las agrupaciones locales, pero esto no quita el hecho que en las mismas fechas estamos nosotros celebrando el día cuando nos liberamos del comunismo de la URSS, del año 1991. Y este es el secreto, porque la gente de Asia Central tiene el alma rusa, el cerebro occidental, las costumbres musulmanas, la ropa china y las ilusiones estepares. ¿Y qué creen? Había un hombre que logró todo esto en una teoría política de quien ustedes no saben mucho, Lev Nikolaevich Gumilov, un gran víctima del estalinismo que pasó gran parte de su vida en los campos de concentración de Gulag y aprovechó este tiempo para aprender las lenguas de los pueblos turcos. ¿Okay? Siendo el hijo de 2 poetas máximos del siglo de plata, de Lev Gumilov y de Anna Akhmatova, la heredera de Khan Ahmad, ¿sí? Él fue, como dicen, el último regalo del siglo de plata para la humanidad, porque él, en su teoría, que se conoce como gumilévica, supo trabajar el tema de multietnicidad. Y él dijo que pueden existir diferentes tipos de contactos entre los grupos étnicos, empezando por coexistencia, ¿sí? Asimilación, mimetización, fusión. Cada uno de estos casos lo podemos trabajar desde la historia, desde los casos reales de Asia Central. Y actualmente Asia Central, que se libró del comunismo en 1991, por lo menos a nivel declarativo, vive esta fusión como convicción, creando una nueva subcultura y también como un consorcio a veces, creando unas nuevas subetnias. Pero les quiero recomendar mucho encontrar, porque ya hay traducciones al español, el libro más importante de Lev Gumilov. Se llama Etnogénesis y Biosfera de la Tierra.
mucho antes de que la idea de que antropoceno es una nueva etapa en el desarrollo de nuestro planeta. Gumilev, en este libro, dando el seguimiento a la teoría de Vernadsky sobre biosfera, ¿verdad? Él dice que en realidad nosotros los humanos también somos muy importantes para la biosfera de la Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, si nuestra forma natural de existir para todos nosotros Homo sapiens es la forma de crear o surgir como parte de una etnia, ¿no? Entonces, según Gumilev, etnia es un fenómeno de naturaleza que necesita duración histórica. Y a veces las etnias se refieren por su lengua, no siempre. El español habla en España, en México, en Venezuela, en Argentina, y cada uno como que piensa que es su idioma, aunque hablamos en realidad son dialectos, ¿verdad? Okay. A veces nos distinguimos por las costumbres, no siempre, a veces por nuestro origen, no siempre, a veces por la ideología, no siempre, pero según Gumilev, siempre lo que crea una etnia es el destino histórico. Y en uno de sus libros, y el Gumilev, porque otra vez su teoría de etnogénesis y de ver cómo nacen, cómo se desarrollan y cómo coexisten las etnias en los espacios muy pluriétnicas, como es el caso de Asia Central, y con esto voy a cerrar. En su libro que se llama La búsqueda de un reino imaginario, Gumilev escribió: la historia de estos pueblos no es un exotismo ni coleccionismo inútil de datos. No es un caleidoscopio, sino una parte integrante de la gran tragedia de la historia universal. En aquel espectáculo encontramos la lógica cruel de los acontecimientos, la pauta del nacionalismo y de la muerte de los pueblos, la responsabilidad de algunos individuos y la relación de la historia de la humanidad con la historia de la biosfera del planeta Tierra. Y con esta grandeza y con este mensaje les agradezco a todos por mi tiempo y con esto cierro mi ponencia. Gracias. Agradecemos su ponencia, agradecemos su ponencia y daremos paso a las preguntas que nos han vertido a este panel, en esta sesión del segundo coloquio internacional de geopolítica, el papel de los pueblos originarios en el marco de la política del poder, derechos y aspiraciones invisibilizatorias. Muy bien, para eso entonces vamos a hacer lectura del conjunto de preguntas para cada uno de los ponentes y después daremos un espacio de unos 3 minutos para hacer, digamos, el cierre de su ponencia, ¿de acuerdo? Entonces empezaríamos con la maestra Rivera Rangel. Preguntan en el público ¿cómo se visualiza el futuro del Islam en el continente asiático? En primer lugar, ¿qué es la posición, cómo es su posición frente a las problemáticas religiosas como Israel-Palestina? ¿Existe algún fenómeno de migración importante debido a los casos del Islam radical? Y las expresiones del Islam radical tienen una repercusión negativa en los grupos nómadas y los proyectos chinos. Eso sería por parte de la primera ponencia. De la segunda ponencia del maestro Peña Vega se le pregunta: la teoría de Herland sigue usándose como repliegue del poder para los distintos conflictos en Asia Central. A pesar del apoyo militar ruso a Kazajistán, considera que las propuestas masivas escalarán en un punto de no retorno. Y por último, ¿cómo afectará subida de precios de los combustibles a la región, considerando que el país es uno de los principales abastecedores de estos energéticos? Por igual sentido, para el maestro Beristain tenemos ¿qué organización o quién regula el área del polígono actualmente? Considera que
se ha dado un tratamiento justo a la información sobre los monumentos sociales de Asia Central por los medios de comunicación mexicanos y cómo coadyuva el ascenso del nacionalismo dentro del desenvolvimiento de los pueblos de Asia Central. Y por último, en nuestra última ponencia de la maestra Elena, tenemos cómo podemos los internacionalistas acercarnos a Kazajistán, cuál cree que puede ser la principal conexión entre México y Asia Central, y qué ha impactado en las relaciones diplomáticas con México al no tener embajada de Kazajistán en este país. Bueno, empezamos con la doctora para sus respuestas. Por favor, daremos un margen de 3 minutos para cerrar esta participación. Muchas gracias por sus preguntas. Si después pudieran repetirme las dos últimas preguntas, con gusto, sí. Para algunas. Sí. Con respecto al futuro del Islam en Asia, si lo dejamos muy abierto, el Islam en Asia, bueno, pues habría que hablar pues no solamente de Asia Central, sino también tendríamos que hablar de las otras regiones como el sureste de Asia, porque en el sureste de Asia también allí tenemos un Islam muy marcado. Prácticamente el sureste de Asia pues es una región también que en su mayoría pues las personas profesan el Islam, y si nos vamos a Medio Oriente, bueno, pues lo mismo. Entonces yo creo que hablar en términos generales del Islam en Asia sería muy complicado. Yo creo que sería un reto muy grande, pero si queríamos hacerlo así, me ponen el reto grande, pero creo que el Islam puede ser una respuesta, desde mi punto de vista, una respuesta a una globalización que genera desigualdades, globalización en términos económicos, en globalización en términos culturales. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el mundo occidental pues ha promovido la diversificación de distintas empresas que pues se alimentan pues de recursos naturales, que explotan a la mano de obra, y en este sentido pues creo que el Islam pues puede ser considerado incluso como un movimiento antihegemónico, justamente tratando de desafiar el capitalismo occidental. Entonces creo que en el futuro, si lo vemos desde esa perspectiva general, creo que sí, el Islam pues es una de las religiones predominantes y que sin duda alguna va a tener un mayor número de creyentes en el futuro. Y lo comentaba ya, particularizando en el caso de Asia Central, pues comentaba yo que la desigualdad económica, la falta de condiciones económicas de empleos, la pobreza, y lo visualizo en el caso de Asia Central, y también pensando quizá un poco haciendo un paralelismo en el caso del sureste de Asia, lo que observo es que justamente estas condiciones económico-sociales son las que dan pie a una reivindicación del Islam, pero lo peligroso es que el Islam incluso está rayando en el tema del radicalismo, y pues en ocasiones esta yihad malentendida justamente a lo que lleva pues a estos actos terroristas que observamos, por ejemplo, en Bali, Indonesia. En China, por ejemplo, también observamos una efervescencia del Islam en la comunidad uigur, y ahí también se habla dice el gobierno, de actos terroristas que han tenido que ser aplastados por el gobierno. Pero esto lo que nos muestra justamente es este descontento social que está desembocando en movimientos radicales y que encuentran en la religión una respuesta pues idónea. Las otras preguntas. Sí, hablan sobre exactamente el fenómeno de migración en los casos del Islam radical y qué repercusión negativa tiene con los grupos nómadas en los proyectos chinos con un mayor problema, ¿no? Sí, con respecto a la migración radical, hay algo muy interesante, porque los gobiernos autoritarios en Asia Central han tratado de controlar este Islam radical. Lo hacen justamente para evitar ser estigmatizados, que finalmente no han podido hacerlo. Entonces, muchas comunidades en Asia Central, justamente con la acción de los gobiernos, han tenido que salir de los países y han tenido que buscar refugio en otros lugares. Algunos se han quedado en Afganistán, y algunos otros pues han estado apoyando, por ejemplo, otros movimientos, otras guerras, por ejemplo en Siria, por ejemplo el movimiento islámico de Uzbekistán
pues ha apoyado directamente a los combatientes en Siria en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, pues se habla de una migración de la salida de grupos radicales a otras partes del mundo. Fundamentalmente se han asentado en Asia del Sur y algunos de ellos en Medio Oriente. Y con respecto al tema del radicalismo islámico con respecto a China, bueno, pues China lo que ha hecho, bueno, hay una preocupación fundamental para China, el maestro Genaro lo comentaba, cuando hablamos de este concepto de Asia Central, este concepto de Asia Central se deriva de otro concepto que es Asia Interior, que efectivamente es un concepto mucho más grande, que abarca la zona no solamente de la comunidad de Estados Independientes, sino que abarca a Mongolia, que abarca también al Tíbet, incluso Afganistán y Pakistán. Entonces, en este sentido, en esta zona pues se ha dispersado el Islam y es una preocupación importante para China porque si recordamos los mapas, por ejemplo, el territorio de Tayikistán pues es el que tiene, junto con el de Kirguistán, es el que tiene mayor frontera con China. Y si hablamos aquí de comunidades musulmanas, pues hay una preocupación para China porque China considera que el Islam que se está viviendo en Xinjiang Uigur es un Islam radical que precisamente desafía al gobierno porque considera que el gobierno no ha llevado o no tiene no ha promovido las suficientes condiciones de progreso socioeconómico a Xinjiang Uigur y esto está generando una radicalización, pero por supuesto no es de toda la población. Y la respuesta de China pues ha sido contener al Islam. En este sentido hay una preocupación importante, incluso China creó la Organización para la Cooperación de Shanghái y su principal objetivo es justamente evitar el radicalismo y el extremismo islámico. Entonces hay una preocupación fundamental porque considera que esto puede afectar los intereses económicos del gobierno. Hay una preocupación y de esta manera es que China trata de contener a los grupos islámicos y por supuesto de contener la migración musulmana en China. Muchas gracias. Y pasaríamos entonces a las respuestas del doctor Julio César Peña Vega referente a la cuestión de combustibles y la teoría obviamente geopolítica tradicional. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias por las preguntas. Pues muy rápidamente para responder, al menos inicialmente, y después provocar un poco más de interés de estas preguntas sobre la teoría del Heartland, si es vigente en este contexto. La teoría como tal ya pues, ha sido superada. Hay muchos factores nuevos, muy diferentes a principios del siglo XX, de donde surgió. Lo que no se ha superado es el origen también de la misma, o de dónde proviene esta misma teoría, que es la cuestión de reducir el espacio geográfico a intereses estratégicos de las potencias. Ese ejercicio no se ha terminado y es una constante completamente. Sobre la escalada de protestas en Kazajstán, su relación con Rusia, bueno, ahí me gustaría ampliarlo un poco más, no solamente dejarlo en Kazajstán, sino en varios de los pueblos de sociedades de Asia Central. Es un tema importante, no me atrevería a definirlo, si cierta escalada de estos movimientos, ¿qué podría generar? Pero evidentemente está en el interés de Rusia y en el interés de la República Popular China, las potencias que influyen principalmente en la región, mantener una región estable. El proyecto geopolítico más importante de estos años en la región es la nueva ruta de la seda que está estableciendo en China y toda la inversión de infraestructura y de conexión de su comercio y de flujo de energéticos hacia y desde China o en toda Eurasia, pues está determinando esta cuestión. Si en algún momento pudiera darse una escalada y hay una crisis de seguridad, uno entendería que habría cierto tipo de intervención. No sabemos hasta qué punto sea o de qué forma sea este tipo de intervención. Y por último, en cuestión de la subida de precios energéticos en la región, pues también tiene que ver con esta cuestión, con la misma fragilidad de los estados y las economías de estos países. El mejor caso es el de Turkmenistán, país exportador principalmente de gas. 80-90% de su economía depende de gas,
y ha tratado de impulsar proyectos de conexión a través de ductos, a través del Caspio y hacia Irán y hacia la salida al océano, pero no logran sus economías tener la suficiente capacidad de invertir en esta cuestión. De hecho, varias de estas economías tienen una deuda importante con China, y pues ahí empiezan a ser condicionados muy fuertemente, y esta dependencia a explotación de materias primas en este contexto internacional pues es un riesgo muy grande. Lo que podría convenir entonces en los acuerdos con China sería la inversión en energías limpias, en las que China es un país de punta, como parte de estas inversiones de infraestructura, y reducir esta dependencia tanto al mercado ruso como al chino. Eso sería como respuestas iniciales a estas preguntas. Muchas gracias. Y pasaríamos entonces al conjunto de respuestas del maestro Aguilar referente a su ponencia. Adelante, por favor. Bueno, en cuanto a la pregunta de quién administra el polígono, pues todavía es el gobierno de Kazajstán, con las limitantes que tiene, porque obviamente pues, no se puede contener la radiación de manera segura, ¿no? Y pues hay que nada más preguntarle a los ucranianos cuántos problemas van a tener ahora que el ejército ruso atravesó por Pripyat, y que pues bueno, levantaron la tierra que ya estaba concentrada, y que pues levantó el polvo radioactivo, y este polvo fue llevado por el viento más allá de Kiev y fue como alcanzando otras regiones de Ucrania. Con respecto a la pregunta de los medios de comunicación sobre cómo ven los medios de comunicación mexicanos, pues son muy limitados nuestros medios de comunicación. Ellos lo único que hacen es alimentarse de los medios de comunicación estadounidenses. Entonces, lo que nosotros tenemos es la visión de la CNN, de la CBS, incluso de la BBC, de la fuente de información oficial británica. Entonces, no hay corresponsales de Televisa o de TV Azteca en Kazajstán, ¿no? O sea, no les da, no hay recursos para que los medios de comunicación mexicanos tengan corresponsales en Chiapas, no les da ese dinero, pues menos van a tener la posibilidad de tener corresponsales que traten los temas que suceden en Asia Central, ¿no? Entonces nosotros nos alimentamos de la versión que viene de parte de Estados Unidos o que viene de parte de países europeos. Y la última pregunta. Sí, los medios de comunicación y también el ascenso del nacionalismo dentro del desarrollo de los pueblos de Asia Central. Pues ahí sí tendremos que tratar de definir qué es lo que entendemos por nacionalismo, pero yo supongo que la pregunta va hacia la construcción de una identidad, ¿no? Una identidad propia, alejada de lo que va siendo o de lo que fue la influencia de los rusos. Entonces esa identidad empieza desde recuperar la lengua, recuperar las costumbres, alejarse de lo que significa ser ruso, aunque el idioma ruso todavía juega un papel muy importante, porque no todas las regiones de Asia Central hablan los mismos idiomas, y el ruso es como el idioma con el cual se comunican los distintos pueblos, ¿no? Se dan a entender a través entre sí, utilizando el idioma ruso, que se está desapareciendo. El ruso ya los jóvenes no están estudiando ruso, ya no es oficial, ya en las escuelas no se enseña de manera oficial el ruso, o no tienes que tomar o estudiar ruso a fuerzas, como pasaba durante la época soviética o durante el imperio zarista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, y pasaríamos a las preguntas y respuestas de la maestra Elena. Se las vuelvo a leer, maestra, para que tengan conocimiento de ellas. Sería: ¿cómo podemos los internacionalistas acercarnos a Kazajstán? ¿Qué ha impactado en las relaciones diplomáticas con México el no tener embajador? Y cree que la principal conexión, ¿cuál cree que es la conexión entre México y Asia Central? Gracias. Muchas gracias por estas preguntas, por su interés por la región, porque el hecho que es bastante desconocido aquí en México no quiere decir que no tenemos nosotros muchos puntos en común que podemos desarrollar,
para el beneficio de todos, empezando por el hecho que las granjas de los bitcoins, las más grandes, están en Asia Central, en caso si ustedes no lo sabían. No nada más petróleo y gas, sino también las tecnologías de la era de singularidad es algo que se encuentra en Asia Central. Siendo universitarios, yo siento que capaz que es la cuestión por parte de los seminarios como de convocar el interés de las personas que están a cargo de la universidad, de crear los lazos estrechos con las universidades, como la universidad principal, la Universidad de Astana, que de hecho tiene el nombre de Lev Gumilov, si es la Universidad Euroasiática de Astana, de Lev Gumilov, donde hay muchas facultades, donde podríamos nosotros hacer un intercambio. Es una universidad como 400 en el ranking, ¿no? Entre todas las universidades del mundo, tiene muy buen nivel. Para eso normalmente, para facilitar incluso el intercambio de las personas interesadas, intercambios profesionales, sirven mucho las embajadas. La decisión de tener o no tener embajador en un país es siempre la decisión recíproca de dos países. En el momento cuando por las decisiones, no sé quién fue primero, México o Kazajstán, decidieron reducir la cantidad de las personas que atienden la embajada hasta los niveles de nada más personas que se dedican a los asuntos empresariales. Esta es la situación que existe en este momento. No quiere decir que en cuestión de unos años otra vez las embajadas van a tener sus embajadores, ¿verdad? Las personas que atienden asuntos culturales. Pero mientras nosotros como universidad podemos hacer mucho, podemos hacer estos intercambios, podemos ver incluso cómo están atendiendo, porque hoy no nos dio tiempo a hablar, por ejemplo, de ecositio de Mar Aral, que es un espacio que se encuentra justo entre Uzbekistán y Kazajstán, y la forma de atender esta crisis ecológica creado en los tiempos de URSS, por mal manejos de recursos hidráulicos, cómo lo están atendiendo por parte bilateral de Uzbekistán y Kazajstán, qué avances tienen. A lo mejor podría salvar en el futuro nuestro, aquí el lago Chapala, ¿no? Hay muchas cosas que podemos aprender, y más porque Asia Central, como también bien sabemos, es el espacio donde predominan estepas y desiertos. Cómo ellos pueden crear su economía, pueden incluso crear y mantener su subsistir con poca agua. Es algo que nosotros mexicanos podemos aprender, y no nada más estoy hablando de la Ciudad de México. Hay muchas cosas, hay muchos temas que están sobre la mesa, y a lo mejor los seminarios como parte de nuestro trabajo es también convocar la conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los asistentes. Se les recuerda que las constancias de las ponencias se les enviará directamente a sus correos electrónicos, agradeciendo también de manera afectuosa a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de este seminario y los que presencialmente estuvimos en la sala de Luz Mendieta. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.